Alabado sea el nombre del Señor. Le damos la gracia al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, una vez más por permitirnos estar, amén, en el canal de televisión 38, unido en el amor de Cristo. Le habla su amigo y hermano pastor Enrique Berrío, amén, mi esposa Juanita Berrío, amén, donde pastoreamos allí en la iglesia Estrella de Jacob de San Elizario, y nos sentimos contentos y privilegiados de poder enviar, amén, esta palabra, una palabra viva y eficaz, más cortante que la espada de dos filos, amén, y queremos en este día hablar sobre el tema de despertar, gloria a Dios, porque la iglesia de Cristo debe de estar despierta, así como las 5 vírgenes prudentes, amén, estar despierta en todo momento, teniendo su lámpara encendida, y estar pegado a la vid, como dice, amén, el Evangelio según San Juan, capítulo 15, donde dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no da fruto será cortado. Y queremos hablar y poder, si Dios nos permite, desarrollar, amén, aleluya, las metas que muchas veces nosotros nos proponemos, pero Cristo nos dice a nosotros que para poder cumplir las metas que nosotros tenemos pensado, amén, necesitamos estar pegados a la vid. Cristo dice, amén, sin mí nada podéis hacer. Anda conmigo, gloria a Dios, el pastor, amén, Florian. Quisiera que él se presente y presente su iglesia. Sí, muy buenos días. Dios bendiga a toda la teleaudiencia. Damos gracias a Dios por esta gloriosa oportunidad. Ya como decía nuestro hermano pastor Berríos, amén. Mi nombre es Isaías Florian, mi esposa Miladis de Florian. Por la misericordia de Dios estamos pastoreando, amén, la Iglesia de Dios de la Profecía en la ciudad de Las Cruces, el estado de Nuevo México. En este día es un día especial y es el primer viernes del año 2019 y hay muchos puntos que debemos como iglesia analizar. Todo el proceso trae un nuevo reto. Amén. Y nosotros como iglesia ya tenemos desde el inicio, desde que Dios comenzó incluso con el pueblo de Israel y luego la iglesia establecida, ya la nueva iglesia en el Nuevo Testamento, tenemos parámetros como iglesia establecidos que nos ayudan a entender, amén, cuáles son los propósitos de Dios para nosotros a través de todos los tiempos. Entonces queremos ver, nosotros nos establecemos metas cuando está la víspera de un nuevo año y siempre pensamos lo que vamos a lograr, lo que vamos a hacer, qué nos trae el nuevo año. Vienen mensajes especiales que nos dicen feliz año nuevo, que el Señor conceda todas tus peticiones, que cumplas todas tus metas. Amén. Sin embargo, debemos entender que si el Señor no está en medio de todo el proceso, si Él no es que va adelante, posiblemente planifiquemos y al final no podamos cumplir o fracasemos por dejar al Señor, el primero en todo, fuera de nuestro programa. Entonces queremos leer aquí en el libro de Efesios, capítulo 5, queremos leer el versículo 15, 16 y 17, lo que nos dice el apóstol Pablo. Él dice, versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de lo cual sea la voluntad del Señor. Solamente quiero resaltarte primeramente la palabra sabio. Una persona sabia es aquella que practica la sabiduría, y la sabiduría no es más que la capacidad que tiene una persona de actuar y hablar con prudencia. Actuar y hablar con prudencia. Nosotros somos llamados a actuar, a conocer los tiempos y saber actuar con prudencia delante del Señor y delante del mundo en el cual estamos.
Amén. Si miramos, gloria al Señor, amén, donde dice, mirad con diligencia cómo andéis, no como necio. Amén. Por eso hablé un poquitito al principio sobre las vírgenes fatuas. Las vírgenes fatuas, pues ellas supuestamente entendían y comprendían que ellas tenían, amén, el control. Cuando nosotros, amén, nos volvemos necios, pensamos que como pastores o como líder, pensamos que podemos tener el control nosotros de muchas cosas. Comentaba con el pastor donde hablábamos muchas veces, yo voy a ir para San Antonio, yo voy a ir para Orlando, yo voy a ir a hacer esto, y muchas veces no tomamos en cuenta a Dios, la mayoría de veces, amén, incluso hasta en las cosas más sencillas, ¿verdad? Que decimos, bueno, de todos modos ya Dios lo sabe, yo voy a comer mañana esto, ¿entiendes? Y no podemos decir eso, porque muchas veces podemos decir que vamos a comer tal día y no sabemos el día mañana si ya no vamos a amanecer, ¿me entiendes? Sí. Entonces nosotros como iglesia del Señor debemos de ser sabios, entendidos, para que cuando nosotros nos propongamos metas, amén, y nos propongamos ir a un lugar que creamos que es la voluntad de Dios, amén, siempre poner adelante a nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros mismos, amén, disponemos a hacer eso, pero disponemos a hacer eso, pero no sabemos si es la voluntad de Dios, amén. Nosotros tenemos que ser sabios y diligentes. Mirad pues, dice, con diligencia, como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Gloria a Dios, los días son malos, por tanto, no sea insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios. Yo no sé, amén, aleluya, cuál es la voluntad perfecta tuya, pero la voluntad perfecta de Dios es lo como nos dice la palabra. El tiempo de Dios, la voluntad perfecta de Dios es cuando nosotros, amén, nos afincamos en su palabra y queremos agradar a Dios, amén. Y la Biblia nos dice, todo lo que hagamos para, las cosas que hagamos, las hagamos para Dios, en el nombre de Jesús. Pero, no, pastor, entonces nosotros no podemos ponernos metas, amén, que este año yo voy a proponerme ser mejor persona. En este año yo quiero proponerme no hablar mucho, o en este año yo me voy a proponer no comer mucho, bajar por lo menos unas 60 libras en un mes. Eso es imposible. Que un mes usted baje 60 libras. Gloria al Señor. Amén. Puede ser que lo baje, pero ¿cuál es el motivo que te hace que vaya a bajar 60 libras en un mes? Porque te quieres poner el vestido de novia que hace como 10 años, amén, te quedaba perfecto. O porque te quieres poner aquel traje para verte mejor. No digo que eso es malo, eso es bueno, pero cuando nosotros nos proponemos hacer algo que sea para la gloria y la honra del Señor. Amén, amén, hermano. Así es. Fíjese que, como dice el hermano Berríos, nosotros nos proponemos metas. No está mal proponerse metas, sin embargo, las prioridades deben estar frente a nosotros. Amén. Debe haber un orden. Hubo un momento en que Jesús, en el capítulo 6 del libro de Mateo, él hablando del afán y la ansiedad, él mencionaba objetivos tras los cuales van los gentiles. Él hablando del vestido, de la comida y de las muchas posesiones y las cosas, él hablaba cuál es el objetivo tras los cuales van los gentiles. En esta parte nosotros diríamos las gentes que no tienen una esperanza en Dios. Amén. En la mayoría de las ocasiones ellos van detrás de objetivos. Unos van detrás de la moda, otros van detrás del carro, otros van detrás de la casa, otros van detrás de tener una cuenta holgada en el banco y se proponen muchas cosas.
Sin embargo, a veces incluso la misma iglesia, es decir, nosotros nos envolvemos en la misma carrera en la que se envuelve el mundo y vamos y ponemos como meta principal y primordial aquellas cosas que queremos alcanzar, que son físicas y perecederas. Como Dios le dijo al profeta Ageo acerca de cómo el pueblo había descuidado las cosas de Dios, la casa de Dios, el mandamiento de Dios de ir a trabajar con la reconstrucción de su casa y se habían concentrado en lo de ellos mismos, en lo propio de ellos. A veces tenemos 2 trabajos, 3 trabajos, 4, tratando de conseguir más y más y más dinero, y a veces nos endeudamos y vamos, y esas son las cosas principales, y nos olvidamos de la parte que le corresponde a Dios, y eso va creando en nosotros una apatía espiritual hacia las cosas de Dios. Jesús lo dijo en el capítulo, mi hermano Berío, en el capítulo 6, versículo 33 de Mateo. Él dio un aviso a nosotros. Amén. Sí, y él dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y me he fijado que a veces nosotros, incluso como cristianos, esa parte del Padre Nuestro que dice, hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Y eso es buscar la justicia de Dios, que en la tierra pueda hacer eso. Pero a veces queremos, tal vez hasta nosotros mismos, con nuestras actuaciones, retardamos que en la tierra se haga la voluntad. Amén, como se hace en el cielo, y que la justicia de Dios no se aplique. Amén. Sí, añadiendo un poco sobre estos versículos, dice, amén, dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? Que es lo que acabo de decirle unos minutos. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? No, mañana vamos a hacer esto. Y mira, tráete tú las gorditas, tráete tú el menudo, y tráete tú, y vamos a esto y lo otro. Y nosotros, amados hermanos, no ponemos a Dios en ninguna manera. Incluso hay hermanos que le ponen la comida y rápidamente se lanzan y no le dan ni gracias a Dios. No le dan ni gracias a Dios. Entonces, nosotros debemos de darle gracias a Dios en todo, comamos o no comamos. Por eso dice el Señor, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe qué necesidad, amén, de tener de todas estas cosas. Sí, así mismo es. Es decir, Dios sabe, pero así mismo podemos añadir que, como nos dice la palabra, si Jehová no cuidare de la ciudad, en vano velan o vela la guardia. Entonces, sería sorprendente que en algún momento la Biblia tenga que llamarnos y haya un mensaje que tenga que dársenos para llamarnos a despertar. La iglesia debe ser entendida en los tiempos. Sabemos que hubo un momento en que, cuando se cumplió el tiempo que Dios había designado para que su Hijo naciera, había muchos, incluso estudiosos de la palabra, sin embargo no pudieron entender los tiempos, o a propósito quisieron ignorar los tiempos del cumplimiento. Pero amén, en esta parte vamos a dejarlo en que no pudieron conocer el tiempo. Sin embargo, fíjese que el capítulo que leímos de Efesios capítulo 5, en el versículo 14, ese capítulo 5 es escrito no para alguien que está afuera, está escrito para nosotros, y nos manda desde el versículo 1 a ser imitadores de Dios como hijos amados. Pero en el versículo 14 él dice, por tanto, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, amén, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Un llamado a nosotros. Pero es posible que nosotros podamos estar dormidos en algún momento, que no podamos reconocer los tiempos, porque debemos decir que el año 2019 que nosotros estamos pasando y estamos comenzando a vivir,
conforme al calendario griego, nos lleva a nosotros a que nos detengamos un momento. Aquí viene el llamado que le hizo Dios al pueblo de Israel en el libro de Ageo, cuando le dice: meditad sobre vuestros caminos. El pueblo de Israel había trabajado mucho. Recuérdense, Ageo, Zacarías y Malaquías son los 3 profetas post-exilio. Y ellos tuvieron que hablarle al pueblo en un tiempo en que el pueblo de repente estaba trabajando y de repente sentía la apatía espiritual. Entonces, Ageo hace un llamado, Dios hace un llamado a través de Ageo: meditad sobre vuestros caminos, porque a veces trabajan mucho y todo lo que ganan va cayendo en sacos rotos. Y así sucesivamente se dan ciertas circunstancias que afectan nuestras vidas, vamos descuidando lo principal y no nos damos cuenta. Hoy podemos decir, conforme al calendario judío, este año nosotros estamos viviendo el 2019. Para los judíos sería el 2023, y nosotros podemos decir lo siguiente: el 2023 marca para los judíos 2023 años que Cristo nació, y sin embargo 1990 años que Él murió en la cruz del Calvario. Es decir, los tiempos, con esto no queremos augurar nada, sino que los tiempos van pasando y la venida de Cristo se está acercando. Y su iglesia debe conocer que ese tiempo se está acercando, conocer el tiempo de Dios. Y debemos estar preparados, no solamente por nosotros, como iglesia somos llamados a una función que es descrita en 1 de Pedro 2:9, cuando dice cuál fue el propósito por el que Cristo nos llamó como iglesia. Dios bendiga este canal y las personas que tuvieron esta idea, porque el mensaje llega más lejos. Ellos están aportando su grano de arena. Ahora, cada uno de nosotros por individual, nuestra función no es simplemente sentarnos dentro de 4 paredes. Tenemos un trabajo como iglesia que hacer. La voz profética de la iglesia tampoco debe cesar. La iglesia tiene una función determinada por el mismo que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que mostremos su gloria, para que mostremos las virtudes de Él. Amén. Cuando nosotros nos enredamos, hermano, en las cosas del mundo, muchas veces nosotros decimos: no, pero si yo ya no estoy fumando, yo no bebo, yo estoy haciendo, voy a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, incluso estoy en el coro, pero no solamente eso es bueno, sino que nosotros nos propongamos día tras día, amén, crecer en el nombre del Señor, aleluya, para que las demás personas, amén, no solamente nos vean que vamos a la iglesia, sino que las demás personas, los pecadores, vean en nosotros y reflejemos nosotros a Cristo en nuestra vida. Gloria al Señor. Y cuando nosotros reflejamos a Cristo en nuestra vida, pues entonces vamos nosotros a ganar almas para Cristo, porque ese es el propósito de la iglesia. El apóstol San Pablo le dice a Timoteo estas palabras: gloria al Señor, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que nos tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Nosotros, amén, vamos a ser coronados, amén, y Dios viene a buscar una iglesia limpia, sin manches, sin arruga, pero todo eso es un proceso que quiere Dios hacer en nosotros, si es que nosotros en este año dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Pero si no dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, podemos ir a la iglesia, podemos estar en un coro, podemos hacer varias cosas, pero
los amigos de la escuela, la universidad, del trabajo, no ven un cambio en nosotros. Tenemos que cambiar, tenemos que cambiar. Cada uno de nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que cuando nosotros, amados hermanos, seamos llamados delante de Él, delante del Señor, no nos encuentre a nosotros falso, que seamos pesados en la balanza. Dice, has sido pesado en la balanza y eres falso. Entonces, no podemos nosotros de ninguna manera engañar a Dios, porque Dios no puede ser burlado. Ninguno que milita, si tú como hombre, mujer llamada de Dios, puedes estar en la iglesia, pero si no estás, amén, mirando la meta, amén, la meta principal, número uno, ya Cristo me salvó, y después que me salvó, me llamó a prepararme. Yo no sé si te estás preparando, amén, para el llamamiento. Ahora ya te preparaste y ahora estás en el llamamiento, amén. Y no solamente es el llamamiento, sino como iglesia buscar las almas que se están perdiendo. Gloria al Señor. No predicarle solamente, sino predicarle con nuestro testimonio. Con nuestro testimonio. Porque si no damos testimonio, amados hermanos, no vamos para ningún lado. La iglesia necesita dar testimonio. La iglesia necesita despertar, amados hermanos. Y yo sé que todo es un proceso, ¿verdad? Pero nosotros tenemos, amados hermanos, que ponernos en las manos de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y me gusta ver esa parte de 2 de Timoteo, capítulo 2, donde estuvo leyendo el hermano, cuando el apóstol le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y habla de que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Luego habla del atleta y después de que el sembrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Es un punto interesante y tenemos que ver para nosotros los desafíos que representan Amén. Estos tiempos para por ejemplo, un soldado está dispuesto, cuando se enrola para ser soldado, está dispuesto a ir a luchar batallas y sacrificar su vida por la vida de los demás. Está dispuesto a ir a morir en el campo de batalla. Amén. Está dispuesto a pasar penurias, a pasar hambres, a exponerse a las inclemencias del tiempo, con tal de que otros puedan estar seguros en su casa. Eso hacen los soldados. El atleta se tiene que someter a disciplinas rigurosas Amén. Para poder estar capacitado y apto y ser elegible para participar en la competencia en la que va a participar. Y el labrador, que representa, tanto el soldado representa sacrificio, el atleta representa disciplina y ahora el sembrador representa la paciencia que hay que tener para esperar. Nosotros a veces somos enseñados o creemos, nosotros mismos creemos que como cristianos tal vez todo va a ser muy sencillo. Jesús dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y Pablo dice Amén. Aquí que el soldado le recomienda a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces también dentro de cada uno de estos procesos estamos llamados primero a sacrificarnos por lo demás, luego Amén. A someternos a las disciplinas a las que el Señor nos llama y luego también tener la paciencia que tiene el labrador. En otras palabras, tenemos que estar preparados para que estos procesos nosotros podamos llevarlos a cabo o podamos ser pacientes en medio de ellos. Entonces, Amén. Vamos a continuar. Amén. Amén. Tenemos un video musical y después regresamos. No te muevas. Dios te Amén. Bendiga. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor.
Amén. Estamos, amén, de regreso y estamos con el tema despierta. Amén. La iglesia necesita despertar. Gloria a Dios, porque los tiempos son malos. Amén. Y habíamos leído que debemos redimir el tiempo cuando el apóstol San Pablo le habla a la iglesia de Éfeso en el capítulo 5, versículo 15, que debemos de ser sabios y entendidos y que miremos los tiempos. También nosotros como hijos de Dios debemos saber, amados hermanos, que la palabra del Señor tenemos que enseñarla a las personas. Hay personas, escuche bien, no lo malinterpreta, Dios es omnisciente, omnipresente, todo lo sabe, todo lo ve, pero Dios tira la red para salvar a todo el mundo, que es la buena nueva de salvación, que es el evangelio que Cristo nos dejó. Y nosotros no debemos de desistir. O sea, debemos de perseverar constantemente a llevar esta palabra. Gloria al Señor, aun aunque nos rechacen. El apóstol San Pablo le escribe a Timoteo, amén, aleluya, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Mire lo que él dice. Amén. Gloria al Señor. Que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, porque quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Gloria a Dios. Que con mansedumbre, sabiamente, amén, corrijamos, amén, a los que se oponen, porque quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, amén, en que están cautivos a la voluntad de él. O sea, el príncipe de este mundo es el enemigo de nuestras almas. No me gusta ni mencionarlo a este hombre, pero es la realidad. Tenemos un enemigo, amén, que todo el tiempo estuvo, amén, también detrás de nuestro Señor Jesucristo, para que los propósitos que Él traía para salvar la humanidad no se cumpliese. Dios nos llamó a cada uno de nosotros, nos salvó, nos redimió, pero es para, como nos dice en Mateo y también en San Marcos, id y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyese y fuese bautizado será salvo. Amén. El que no, pues va a ser condenado. Pero el que sabe que va a ser salvo es Dios. No nos toca a nosotros, amén, decirnos aquel no es salvo, aquel porque no pertenece a mi iglesia. No, Dios amó al mundo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú que no estás mirando, amén, quizás te has dicho, no, yo ya estoy perdido. Quizás te has dicho, ya tengo un año que no voy a la iglesia. Quizás te has dicho, no creo que me puedan aceptar porque yo tengo esta condición. Amén. Dios perdona todos los pecados. El único pecado que no perdona del Señor, aleluya, es la blasfema contra el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Pero nosotros como cristianos, nuestra misión es predicarle a la persona. Gloria a Dios. Amén. Nosotros como iglesia, amén, somos atalaya y cada uno de nosotros somos responsables de que hablemos el amor de Cristo. No podemos decirle a las personas, amén, deja el cigarrillo, deja el alcohol, deja esto. Dios no me dice eso. Dios le dice al pecador, hijo mío, ven como tú estás. Amén. Ven sobre mí, ven donde mí, dice el Señor. Amén. Yo quitaré el pecado, yo te sanaré. Venid a mí todos los que estén cansados y trabajados y yo lo haré descansar. Él es el que lo hace. Nosotros no podemos cambiar a un borracho. Nosotros no podemos cambiar, amén, a una persona que tenga diferentes condiciones, que sean adictos a diferentes cosas que el mundo le ofreció. Nosotros tenemos que ofrecerle el amor de Cristo. Gloria al Señor. Mira lo que dice el capítulo 4 de 2 de Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique, esa es la meta que debe ser la iglesia, que predique la palabra, que inste a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina,
porque vendrán tiempos cuando sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Amén. Pero tú que me estás mirando, amén, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Es tiempo que te levantes. Es tiempo donde tú estás, amén, que te sacudas, amén, y entienda que Dios te llamó, amén, para que tú cumplas, amén, el ministerio que Dios ha puesto en tus manos. Amén. Yo no sé cuál sería la meta, amén, tuya, pero usted, pastor, ¿cuál sería la meta de la iglesia de usted? Nosotros queremos enfocarnos más hacia la parte evangelística, trabajar más hacia afuera con las gentes y también animar más los ministerios de ayuda a la comunidad. Hay algo que yo siempre le he dicho a la iglesia desde que llegamos a Estados Unidos a trabajar en la ciudad donde estamos. Nosotros no solamente somos pastores de la congregación a la que Dios nos ha llamado a ministrar allá, sino que también somos pastores para toda la ciudad. Es decir, si hay una necesidad y tenemos que estar allá, nosotros, en el nombre del Señor, vamos a mostrar lo que el Señor nos ha mandado a hacer a través de la iglesia. ¿Sabe que mientras veía esos versículos que usted estaba leyendo, me venía a la mente que la responsabilidad mayor que tiene la iglesia, amén, es predicar el evangelio. La iglesia fue llamada a predicar el evangelio a toda criatura. Jesús, cuando comisionó ya en el momento de irse, le dijo a sus discípulos que ellos debían predicar el evangelio. Se lo dio como un mandato, un imperativo. Amén. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Si como iglesia no estamos haciendo esto, y cuando digo como iglesia no me refiero al pastor y a los líderes, amén, me refiero a mí como miembro, amén, de la iglesia, si no estoy haciendo esto. De hecho, Pablo utiliza en el versículo 2 de esa segunda de Timoteo 4, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, aún las circunstancias, porque a veces esperamos que las circunstancias sean favorables. Sin embargo, él está diciendo, sean favorables o no las circunstancias, tú debes predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y quiera Dios que en nosotros se dé ese hecho que habla hay uno de nuestros antiguos predicadores, él decía, Taylor Hudson, él decía, predica en todo tiempo y si es necesario, utiliza las palabras. Porque no queremos encontrarnos en el punto de que se cumple en nosotros lo que dices. Habla más alto que tus hechos me impiden escuchar lo que estás diciendo. La iglesia debe aprovechar cada oportunidad. Y aprovechar cada oportunidad es hacerlo como lo hizo Jesús. Jesús hubo momentos en que él vio las multitudes. Hay un momento en que la Biblia habla que él vio y tuvo compasión, pero hay un momento especial en la vida de Jesús. Y es a lo que Pablo también se está refiriendo acá. Jesús vio una multitud y los discípulos ven la multitud. Los discípulos eran los seguidores de Cristo. Y ellos le dicen al Señor, Señor, esta gente tiene hambre, despáchalos. Y Jesús vio una multitud que tenía hambre, pero vio que sus discípulos debían tener la capacidad para servir a esas necesidades. Amén. Entonces, mientras ellos decían, despáchalos, Jesús les dice, ellos primero le preguntan, maestro, ¿qué vamos a hacer? Y Jesús le dice, dadle vosotros de comer. Nosotros estamos llamados, amén, a trabajar en esa parte. Luego, ellos quieren que Él los despache, pero Él hace que ellos los manden a sentar. Y entonces, mientras ellos ven limitado lo que tienen, Jesús ve en 5 panes y 3 peces la posibilidad de que el poder de Dios se manifieste a favor de aquellas personas. La iglesia debe ver ante todas las oportunidades que se presenten, por adversas que parezcan, amén, debe ver una oportunidad para servir a la gente, a la comunidad.
la gente no solamente va a creer en Dios porque nosotros le digamos creer en Dios. Hay hechos y hay acciones y actitudes de la iglesia, como dice en Efesios 2:10, que somos salvos para toda buena obra, las cuales Dios preparó desde el principio para que anduviésemos en ella. No es para estar callada. La voz de la iglesia no puede quedarse callada y apática. Amén, amén. También nos dice la palabra del Señor, hermano, en Lucas, capítulo 6, 46. Miren lo que nos está diciendo. Gloria a Dios. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mi palabra y la hace, os indicaré quién es semejante. Semejante al hombre que al que edificó una casa, cavó hondo y puso fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no pudo moverla, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oye y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sobre la arena, sin fundamento, contra la cual vino río, dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. O sea, que nosotros no seamos personas que tengamos oído olvidadizo. Amén. Que nosotros entendamos que los tiempos son malos y que nosotros tenemos que redimir el tiempo. Amén. Que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Con sabiduría, con entendimiento. Para que nosotros, amados hermanos, aleluya, amén, agrademos a Dios. Y para agradar a Dios, aleluya, y podamos nosotros entender, aleluya, cuál es el plan de Dios, nosotros tenemos que irnos a la base fundamental, que es la palabra del Señor. Si no nos vamos a la palabra, amados hermanos, porque Cristo es la palabra, Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Amén. Tú que me estás escuchando, levántate. Gloria a Dios, anímate. Gloria a Dios y coge, aleluya, amén, tu ministerio de nuevo para que vuelvas a hacer lo que antes hacía. Gloria a Dios. Tiene que ese desánimo, de quitarte este desánimo. Yo te exhorto en el nombre del Señor. Mi nombre es el pastor Enrique Berrío de la Iglesia Cristiana Pentecostal, Estrella de Jacob, San Elizario, mi esposa Juanita Berrío. El teléfono de nosotros es el 915-740-2993. 715, amén, 915, el área code 740-2993. Es la iglesia donde estamos pastoreando, ahí en San Elizario. Si necesita oración, llama a ese número de teléfono, amén. Y mi hermano, amén, Florian va a dar el nombre de la iglesia y su número de teléfono para estar en Nuevo México. Sí, nosotros estamos en Las Cruces, Nuevo México. Mi nombre es Isaías Florian, como dijimos al principio. Nuestro teléfono 575-288-6131. 575-288-6131. También estamos para servirte. Por Amén. último, solo quisiera decirte que como iglesia no debemos permitir que la apatía espiritual Amén. nos invada. La apatía espiritual nos lleva a no interesarnos de lleno, solamente asistimos al templo, participamos del servicio, muy bueno el servicio de adoración, Amén. pero volvemos a nuestras casas y al siguiente domingo volvemos y nos mantenemos en ese punto. No nos interesan otras actividades de la iglesia, no nos interesa si la iglesia está haciendo o no está haciendo, si nos envolvemos o no, si alguien viene o si no viene. Es decir, obviamos totalmente y nos olvidamos del servicio que debemos dar a los demás, de buscar a la gente y de ser parte activa, no meramente espectadores que están en las gradas mirando lo que se está haciendo abajo. Necesitamos ser activos, necesitamos actuar. Amén. En medio del proceso. Recuérdate que como iglesia
a ti te ha tocado en este tiempo escribir parte de la historia que te corresponde. Si tú no lo haces, no solamente tus generaciones futuras, aún el mismo Dios te va a llamar a cuenta. Recuérdate como lo dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hayamos hecho. Es decir, que aún por tu tiempo, el uso de tu tiempo, la parte que le toca a Dios, de esas 167 horas que tiene la semana, ¿cuántas horas tú le estás dando realmente a Dios? Amén. ¿Y cuántas te estás tomando para ti? Entonces, debes saber que en todo Dios quiere que le demos su %. Le llamamos a veces el diezmo y creemos que el diezmo nada más es dinero. Pero yo quiero que tú sepas que en tu vida hay un tiempo que le corresponde a Dios y que aún por ese tiempo el Señor te va a llamar a cuentas. Amén. Que tenemos que estar conectados con Dios, en comunión con Dios, para que podamos nosotros redimir el tiempo, amén, en una forma sabia. Si no estamos conectados con Dios, hermano, vamos a tener la mente carnal, humana, amén. Santiago le llama también mente animal, pero nosotros como hijos de Dios debemos de ser sabios, amén. El momento que estemos solos, meditar en la palabra. En el momento que estemos, amados hermanos, amén, en la iglesia, es momento de adorar, vamos a adorar a Dios. Es momento de escuchar la palabra, vamos a escuchar la palabra del Señor. Es momento de comer, pues vamos a comer. Gloria al Señor y dar gracias a Dios. Amén, en todo tiempo dar gracias a Dios. Pero en el momento que es la comunión con Dios, contigo, amén, eso no lo puedes negociar con nadie. Es el momento, la hora o la media hora, amén, que vas a estar en los secretos buscando a Dios. Eso es lo que va, amados hermanos, a darnos éxito para el día de mañana. Cristo se levantaba en la madrugada a orar, iba muy de noche a orar, y aunque era 100% hombre y era 100% Dios, amén, no obstante, él se sometía al Padre constantemente y sabía que la voluntad del Padre era que él estuviera en comunión con Dios. Si no estamos en comunión con Dios, amados hermanos, no podemos estar en comunión con los que nos rodean, de ninguna manera. A Cristo le preguntaron, se le acercaron los discípulos, amén, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo 22, sobre la puerta estrecha. Amén, Cristo es la puerta. Miren lo que dice: pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando y encaminándose hacia Jerusalén. Y algunos le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Gloria al Señor. Y él le dijo: esforzaos a entrar, porque la puerta es angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Gloria al Señor. Después que el padre de la familia haya cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Amén. Y él responderá: no sé de dónde sois. Gloria al Señor. O sea, nosotros tenemos que ser sabios. Las almas se están perdiendo, hermano. Y el enemigo se está riendo de nosotros, porque nos mantiene dentro de la iglesia encerrado. No salimos, amén, de las cuatro paredes. Estamos en el confort, con el gire o con el calentón, amén, bebiendo champurrado, cafecito, chocolate, y no salimos. Viene el calor, tampoco salimos, porque queremos estar en el aire acondicionado. Gloria al Señor. Entonces, nosotros necesitamos salir a evangelizar. Por eso es que le preguntan: Señor, ¿son todos los que se salvan? Él ya sabe quiénes son los que se van a salvar. Amén. El apóstol San Pablo, en el capítulo 11 de Romanos, gloria a Dios, dice, gloria a Dios, que cuando se haya cumplido la plenitud de los gentiles, entonces, que es el arrebatamiento se haya llegado, no hayamos ido, entonces Dios va a tratar con con los judíos. Pero ahora mismo nosotros tenemos el tiempo, amado, está muy corto. Cristo está a la puerta y queremos exhortarte cada día más que te animes. Que te animes. Queda poco tiempo. Gloria al Señor.
Mi nombre es el pastor Enrique Berrío, mi esposa Juanita Berrío. Mi teléfono, amén, para que nos llames es el 915-740-293. Ahí tenemos oración los miércoles, jueves y viernes a las 6 de la mañana. Un grupo de hermanos, amén. Todo este mes es un mes de oración. Vamos a tener ayuno, los 21 días de ayuno. Gloria al Señor. Comenzamos el día 7 y terminamos el día 27. Vamos a tener toda esa semana en ayuno y oración, presentando el primer día de la semana, que Dios rompa los yugos, que Dios rompa toda atadura, amén, que abra el Señor, aleluya, bendiciones, amén, abundante en nuestro hogar, que la finanza, que cada hogar, amén, aleluya, no estemos mendigando, amén, porque nosotros somos cabeza y no cola. Que trabajemos, amados hermanos, porque le estamos sirviendo a un rey de reyes, Señor de señores, amén, donde hay abundancia, donde Dios quiere que tú y yo le pidamos a Él. Muchas veces pedimos y no sabemos pedir, pero si nos conectamos con Él, Él nos va a dar la sabiduría para que nosotros, amén, podamos hacer lo correcto y lo que agrada a Dios y la voluntad de Dios. Hermano, de su nombre de nuevo y el nombre de la iglesia, el número de teléfono, por favor, para los que nos están mirando en las cruces, a usted, pues puedan llamarlo también. Amén. Bien, Isaías Florian, mi esposa Miladis de Florian, estamos en las cruces y es el teléfono 575-288-6131. Área code de nuevo. 575 es el código de área. Y el número 288-6131. Nombre de la iglesia. Iglesia de Dios de la Profecía, en Las Cruces, Nuevo México. Dios les bendiga y muchas gracias por su atención. Amén. Solamente quiero recordarte, amado hermano y amigo que nos estás mirando, Cristo te ama, Cristo te llamó para el propósito de Él, que cumplamos el ministerio. Gloria al Señor. Que te levantes, amén, que si dejaste de orar, vuelve de nuevo, ponte a orar, ponte a ayunar, ponte a leer la palabra del Señor y pidámosles perdón al Señor, amén. Te he dicho que Dios perdona todo pecado, todos los perdona, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Te digo estas cosas porque hay hermanos que cayeron, amén, no de la gracia, sino que cayeron, amados hermanos, aleluya, haciendo cosas que Dios no le agradaba y se piensan que Dios todavía, amén, no puede, ya Dios ya lo ha rechazado, amén. El brazo de Jehová no se ha cortado, solamente quiere que tú, amén, le busquemos de día y de noche. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, mira aquel que esté firme, amén, que dice yo estoy firme. Pero dice el Señor, mira a ver que no caiga. Gloria al Señor. Amén. Tenemos que estar firmes en el Señor, pero agarrado, humillado, de rodillas, día tras día, en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén. También quiero decirte, gloria a Dios, que la pastora Juanita, que le tocaba estar este día, amén, este viernes, gloria al Señor, no está en estos momentos porque anda de misionera allá en Chihuahua, allá por la montaña, llevando algunas cosas a algunos niños y por eso no pudo estar. Pero estamos aquí para servirte, amén. Llámanos para que podamos orar por ti, amén, al teléfono 915-740-2993. Dios te bendiga, Dios te guarde, amén, y prepárate porque Cristo está a la puerta. Y nosotros estamos esperándolo con ansiedad, con deseo que aparezca el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que suenen las trompetas y podamos ser levantados en un abrir y cerrar de ojos y podamos estar allá. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Recuerda, levántate. El Señor te está esperando. Solamente clama a Él y Él te va a responder. Dios te bendiga.